Gusta, lo hemos tenido dos martes seguidos aquí en nuestro estudio, pero se terminaron las vacaciones, el profe volvió al Instituto Secundario Manuel Belgrano como director y nos manda ahora hasta fin de año los videos, este bloquecito grabado de Argentinos sin Domesticar, que siempre nos cuenta algo de la historia, de alguien de la historia, y en este caso, presentado por Heladería Polo Brickman, nos trae las frases populares. Tres frases populares muy, muy lindas, que por ahí nosotros lo decimos y no sabemos cuál es el origen de cada una de ellas. Por ejemplo, si yo te digo "Shh, que las paredes oyen", o no, todos saben a qué me refiero. Pero ¿de dónde viene, por ejemplo, esa frase? Por ejemplo, otra de las frases es cuando uno está sufriendo, la procesión va por dentro. Que uno dice eso, ¿o no? Son frases que se han dicho y que han quedado y que han pasado de generación en generación. Las seguimos diciendo, pero no sabemos bien el origen. Entre esas, muchas más, y que Beto Gaitán nos comenta y nos explica en este bloque de hoy de Argentinos sin Domesticar TV. Dale. Muy buenos días y estamos en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Y como siempre, tratando de divulgar algún contenido histórico de nuestro país, de nuestra querida Argentina. En este caso vamos a hablar del origen de ciertas frases que son muy populares entre nosotros, utilizamos permanentemente o hemos utilizado en algún momento o nuestros padres o nuestros abuelos y que hacen a la idiosincrasia del argentino. Vamos a la primera de esas frases. La primera de esas frases es: la procesión va por dentro. Esa frase que se refiere a que la angustia, el dolor está guardado muy adentro y lo mantenemos ahí para no preocupar a nuestros seres queridos. ¿Cuál es el origen de esta frase? La Europa de la Edad Media, la de las fiestas patronales, aquellas que llegaron a nosotros con los inmigrantes, que todos los años tenemos una festividad en honor a nuestro santo patrono. De ahí hemos tomado esta tradición. Era una fiesta que se esperaba todo el año, no era como ahora que todos los fines de semana hay una fiesta donde nos podemos divertirnos. En aquellos tiempos, y lo fue también acá en nuestro país, era la fiesta principal. Hay muchos relatos donde las comunidades se preparaban, aquella expresión también del vestido dominguero o el traje especial se hacían hacer, y bueno, la indumentaria era una festividad muy muy importante, aparte que reunía el comercio de la zona. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema fue cuando empezó a llover y se suspendían por lluvia, porque era procesión por las calles. Entonces, ante la frustración, el enojo de los habitantes, a alguien se le ocurrió hacer la procesión por dentro. ¿Por dentro de dónde? Por dentro de los monasterios. Y ahí surge esto de pasear el santo por dentro de los monasterios, donde se los guardaba, se lo tenía a resguardo durante un año, y así se cumplía con la festividad. Bien, la otra frase que también seguramente muchos de nosotros usamos, estamos hablando con alguien y alguien empieza a hablar de algo muy importante, muy reservado, o a cuestionar a alguien, y entonces el otro lo interrumpe y le dice: ojo, las paredes oyen. Esta expresión, cuidado, tiene sus orígenes allá en la Francia de Enrique II, que estaba casado con Catalina de Medici. Parece que doña Catalina de Medici, muy acostumbrada en los palacios del norte de Italia, ordena construir en Francia unos tubos que atravesaban las paredes, los muros de distintas habitaciones y que le permitía escuchar lo que se estaba hablando. Solo para chusmear, como diríamos nosotros. No, en realidad el objetivo aparente era prevenir ciertas situaciones de conspiración o asesinatos que eran muy comunes en aquella época, cuando los empleados, la servidumbre del Palacio Real se enteran de esto, elaboran una frase en francés que yo no la voy a pronunciar porque no sé hablar francés, que dice algo así como: los muros tienen orejas. Y esta frase llega hasta nosotros como: ojo, las paredes oyen. Tengamos cuidado. Otra de las frases es lavar dinero. Eso es muy común todavía y es un delito en realidad.
pero también es una frase que se ha popularizado. ¿Cuál es el origen de la frase lavar dinero? Esta frase lavar dinero tiene sus orígenes en Estados Unidos. En Estados Unidos de la década del 20 al 30, la época que hemos visto en muchas películas de Hollywood, las de los gángsters, donde el gobierno de Estados Unidos había prohibido la venta de bebidas alcohólicas. Es la época de la proscripción, de la venta de bebidas alcohólicas y todo tipo de actividades clandestinas, como por ejemplo la prostitución y el juego clandestino. Actividades que permitían a las distintas organizaciones mafiosas de la Cosa Nostra, por ejemplo en Chicago, obtener muchísimos recursos económicos. La cuestión era cómo ingresar al circuito económico, financiero, este dinero obtenido ilegalmente. Entonces, a alguien se le ocurrió que, por ejemplo, los lavaderos de auto, la costumbre de la gente era pagar en efectivo, por lo tanto el Estado no intervenía en esto, en controlar el origen de ese dinero. Ibas a lavar un auto, pagabas y listo. Entonces las principales familias de la Cosa Nostra siciliana y la mafia en Estados Unidos van a empezar a instalar y a comprar distintos lavaderos de autos. De ahí la expresión de lavar el dinero. Bien, la otra expresión también muy común, muy fuerte entre nosotros es la verdad de la milanesa. Ojo, nana, para. Cuando alguien nos está contando algo que contradice lo que nosotros hemos planteado, dice, no, para. La verdad de la milanesa es esta. Es tal o cual cosa. Sirve para reafirmar, enfatizar o argumentar algo que yo estoy diciendo. Pero ¿cuál es el origen de esta frase? Para algunos historiadores el origen de la verdad de la milanesa está en justamente la discusión del origen de la milanesa. ¿De dónde nace? Bueno, ahí tenemos por ejemplo a Pietro Verri, que en el siglo XVI va a escribir un libro sobre la historia de Milán. Dicho sea de paso, la ciudad de Milán en el 2008 convierte que la milanesa autoriza, mejor dicho, que la milanesa sea reconocida como un patrimonio cultural de Milán. Pietro Verri dice en el siglo XVI, en ese libro que él escribe de la historia de Milán, que ya en el 1132 por primera vez se cocina este manjar para nosotros los argentinos en honor a los canónigos de San Ambrosio, de una pequeña ciudad que era ciudad satélite en aquel momento de Milán y que hoy ya es parte de la misma ciudad de Milán. También nos encontramos con Bartolomeo Scapi, que era el famoso chef de papas y cardenales de aquella época, que en el siglo XVI también él escribe un libro que se llama La ópera del arte de cucinare, y en ese libro describe cómo se debe cocinar una milanesa, cómo se debe preparar y cocinar una milanesa. Los austríacos dicen, no, ojo, la milanesa la creamos nosotros. En realidad ellos se refieren a una versión distinta que es el escalope vienés. La otra cuestión es cómo llega a la Argentina la milanesa, porque miren, si hay un plato que le disputa el primer puesto al asado, es justamente la milanesa. Entonces, ¿cómo llega a nosotros? A nosotros llega con la inmigración italiana, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, llega la milanesa, pero no la versión de Milán, sino la versión de Sicilia, del sur de Italia, ¿sí? Y ellos la llamaban la costeletta alla messinesi, que era una costeleta y que tenía todo ese preparado que nosotros hacemos, ajo, perejil, huevo y el rebozado, el pan rallado. Y la verdad estaba justamente en la carne, combinada esa preparación con la carne argentina se convierte en un manjar. Hay otra versión de la milanesa, la versión napolitana, la milanesa la napolitana. Deberíamos pensar que nació en Nápoles. Pues no. Para la mayoría de historiadores, la versión napolitana, la milanesa napolitana es típicamente argentina. Y cuando surgió, se estima que en la década del 50, en una fonda muy cerquita del Luna Park,
Aparentemente el relato popular dice que un cocinero del lugar se le habían quemado una buena cantidad de milanesas, o por lo menos se le pasó de cocción, y entonces se le ocurre otra cosa que meterle salsa de tomate, jamón y queso y servirla. El éxito fue total y rotundo. A partir de ahora esa fonda, a partir de ese momento, lo incluye dentro de su menú y se convirtió en una de las tradiciones porteñas por excelencia, la milanesa a la napolitana. Así es como destacamos distintas frases que hacen al acervo cultural popular y a las tradiciones de nuestro país. La procesión va por dentro, las paredes oyen, lavar dinero y la verdad de la milanesa. Hay otra expresión que es levantar la perdiz, que se refiere a esta acción del cazador que utiliza un perro maestrado para que vaya por los pastizales y haga volar a la perdiz, y ahí el cazador le puede disparar. La expresión se refiere a que alguien levanta la perdiz, es decir, habla además y hace que la perdiz vuele, la verdad vuele, o el contenido o la historia que debía estar oculta salga a la luz. Bueno, de esta manera, y hay muchas frases más, hoy cumplimos con nuestra columna de Argentinos sin domesticar, destacando, como dijimos recién, frases populares. Como siempre, esperando que les haya gustado, nos veremos el próximo martes. Chao. Chao, Beto. Excelente. Le acabo de mandar un mensaje a Beto. Felicidades.